segunda parte de mi viaje a Chile. Hoy, Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, vamos a eso. Una pequeña introducción, muy cortita. Valparaíso y Viña del Mar son dos ciudades que están una pegada a la otra. Están en la costa del Pacífico y están más o menos a 2 horas de Santiago de Chile. Entonces, primero fui a Valparaíso, que es una ciudad en forma como de anfiteatro, porque está la bahía y toda la ciudad se construye desde la costa hacia los cerros en una forma como de semicírculo. Y como dije, hay muchos cerros, hay muchas subidas y bajadas en la ciudad y por eso hay algunos funiculares y algunos ascensores. Y Valparaíso tiene puerto, es una ciudad portuaria. Entonces a las personas de Valparaíso se les dice porteñas, como a las personas de Buenos Aires. Y entonces, una de las características de esta ciudad es estar construida sobre cerros y por eso uno cuando camina por la ciudad tiene que subir, tiene que bajar, y también es conocida por sus casas coloridas, por sus casas de diferentes colores, y tiene una razón de ser esto, y es que antiguamente las casas se pintaban con la pintura que sobraba de los barcos, con la pintura que pintaban los barcos, la que sobraba se usaba para pintar casas y es por eso que tienen diferentes colores. Es igual a lo que pasó en La Boca, acá en Buenos Aires. Y también es muy conocida por sus grafitis y por su arte urbano. Por ejemplo, donde vemos que se ven algunas cosas típicas de Valparaíso, como, bueno, se ve acá un barco, se ve acá el trolebús, que es un bus que funciona a electricidad, que hay en Valparaíso, y algunos edificios. Una particularidad de Valparaíso, o algo que me llamó la atención a mí, es que los murales son muy meta. En Valparaíso hay muchos murales que retratan Valparaíso. Es como un meta mural. Y hay más arte urbano como este y como muchos más. Acá vemos una callecita, vemos que estamos arriba y en el fondo, abajo, se vislumbra un poquito el océano. Vemos el tipo de construcciones, más murales de este lado, los banderines que agregan mucho color a la ciudad. Acá vemos otra panorámica de la ciudad. Vemos cómo se extiende hacia arriba la ciudad. Yo solo conocí la parte céntrica, la parte turística. Y acá abajo vemos una pequeña plazoleta, una placita con 2 palmeras. En Valparaíso estuve solamente una tarde. Fui a hacer un tour, estos free walking tours que son muy populares en todo el mundo. Duró aproximadamente 3 horas y después me fui a Viña del Mar porque nos recomendaron no estar en Valparaíso de noche porque al parecer es bastante inseguro. Yo no quise arriesgarme, así que hice caso a lo que escuché. Entonces me fui a Viña del Mar y al otro día recorrí Viña. Acá vemos una paloma que... A ver, voy a poner el audio. Está bailando electro, la paloma. Y esta es la costanera. Vemos acá el océano Pacífico. Esta fue la primera vez, y bueno, la única, pero fue la primera vez que conocí el océano Pacífico. Me pareció muy impactante. Bueno, no exactamente impactante, pero me pareció emocionante conocer un nuevo océano. Yo solo conocía el Atlántico
y ahora conozco el Atlántico y el Pacífico. Entonces vemos la costa y acá un muelle. Este muelle es el mismo que este muelle, pero desde más cerca, y vemos la playa. Hacía mucho frío, fue en abril es otoño, y el agua es muy fría, entonces no había nadie bañándose. ¿Qué más? Una selfie porque, un paréntesis, en general no me gusta sacarme fotos. Esta foto me la saqué obligada solamente para tener un recuerdo mío en Viña, porque a veces me pasa que viajo, me voy de vacaciones y casi no saco fotos, y después digo, pucha, me gustaría tener un recuerdo de este lugar. Entonces, bueno, esta foto es para recordar el día que conocí el Pacífico. Y en esta foto tengo el mismo suéter que estoy usando ahora porque es mi suéter favorito, de hecho. Es muy calentito y cómodo, entonces cuando empieza el otoño me lo pongo hasta la primavera, casi. No, o sea, es un chiste, pero lo uso mucho. Otra foto muy linda de la costa. Vemos acá piedras, atrás unos edificios. Estos creo que son hoteles y algunas personas pescando. En esta foto, bueno, vemos que el clima es muy cambiante, porque acá estaba todo nublado, acá más o menos nublado, y acá ya se había despejado bastante. Y esta foto la saqué para mostrar la costanera. En Viña del Mar la costanera es muy larga, debe tener, no sé bien, entre 3 y 5 kilómetros, no sé. Pero es muy linda para caminar o para andar en bici, es muy, muy agradable, me gustó mucho. Una foto aesthetic de un edificio un poco peculiar, en mi opinión, como con una arquitectura moderna. Y llegamos al final del viaje. Esta segunda parte fue más cortita porque, como dije, no me gusta sacar muchas fotos, pero igualmente quería compartir las fotos que saqué. Y acá vemos de nuevo un ala de avión, pero ahora es de noche y vemos una gran ciudad, y esta ciudad es nada más y nada menos que la ciudad de Buenos Aires. Acá estoy llegando a Aeroparque, que es el aeropuerto que está en la ciudad de Buenos Aires, porque hay dos. El más grande está a 25 kilómetros de la ciudad, que es Ezeiza. Es el aeropuerto de Ezeiza, que todos los vuelos internacionales van ahí, y el aeropuerto que está en la ciudad de Buenos Aires tiene vuelos nacionales y vuelos cercanos, como Santiago o Uruguay. Y acá vemos que desde el avión se puede ver el estadio de River Plate. No sé si saben que, bueno, el fútbol es muy importante en Argentina, y hay dos clubes míticos que son River y Boca. Boca está en el barrio de La Boca, como les mencioné hoy, y se llama La Bombonera. Y River está en Núñez, muy muy cerquita del aeropuerto, y se llama El Monumental. Y bueno, el Monumental se puede ver cuando despegas o aterrizas, porque está muy muy cerca del aeropuerto. Y bueno, eso es todo. Acá termina mi viaje a Chile. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, y nos vemos en el próximo